Voy a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya. Bienvenidos una vez más al coloquio del ICAT. En esta ocasión se va a presentar la ponencia y en un abrir y cerrar de ojos, el topógrafo corneal cónico estará a cargo del doctor Manuel Campos García, a quien le damos las gracias por acompañarnos y por participar en esta actividad académica. Les recuerdo que el formato que estamos trabajando en este momento es hacer una presentación de 40 a 45 minutos por parte del ponente y después vamos a abrir un espacio para los comentarios y las preguntas de los asistentes. Les pido por favor que mientras el ponente está presentando mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor Manuel Campos García, quien es físico, maestro en ciencias, en física y doctor en ciencias también en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral con el grupo de pruebas ópticas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Cuenta con una experiencia docente de 25 años en la Facultad de Ciencias de la UNAM y 17 años como técnico académico del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico UNAM. Actualmente es investigador titular del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI-1 y ha publicado 22 artículos de investigación en revistas internacionales y un capítulo de un libro de circulación internacional. Cuenta con 128 citas tipo A y 80 citas tipo B. Es miembro del SPIE y de la SMF. Sus principales líneas de investigación son metrología e instrumentación óptica. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos. Adelante. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. ¿Sí ya ven mi presentación? Sí, ya la vemos. Aquí. Estoy picando aquí. Ahí está. Listo. Entonces, les voy a, bueno, gracias por la presentación. Gracias a todos por asistir. Y les voy a platicar sobre los desarrollos de unos topógrafos corneales que he venido realizando en los últimos tiempos, pero esto tiene mucha historia, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar esto, ¿no? Yo estoy en el departamento de óptica, microondas y acústica, ¿sí? Pertenezco al laboratorio de metrología óptica del ICAT. Ay, aquí hay algo. Ajá. Y participo en el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión de la UNAM. Esta es la... No sé por qué no lo puedo cambiar. Así, con estas. Bien, este es un resumen de mi plática, ¿sí? Primeramente les voy a dar una introducción de lo que sería, digamos, el tema de donde nos vamos a enfocar, que es básicamente la córnea, cómo se mide, qué instrumentos se utilizan para medirla. Posteriormente les voy a hablar de topografía corneal, a qué se refiere esto, ¿sí? Y en particular con nuestra técnica, el método de pantallas nulas que se desarrolló en el ICAT. Después les voy a platicar cómo se ha desarrollado y en qué va el desarrollo del topógrafo corneal cónico, ¿sí? Este es un topógrafo que se llama de cono largo, que es muy útil para muchas aplicaciones, y una idea que hemos tenido últimamente, que es el desarrollo de un topógrafo corneal cónico compacto que se puede llevar a comunidades lejanas, por ejemplo, rurales, ¿no? Bien, como les decía, el principal elemento que sirve, digamos, para que se necesita o que se puede medir con un topógrafo corneal, pues es la córnea, ¿sí? Y ese elemento es el principal elemento, digamos, en la formación de imágenes, ya que aporta 2/3 del poder refractor del ojo. Entonces, realmente es muy importante. La córnea se tiene que considerar aquí que está cubierta por una película de lágrima, ¿sí? Y entonces a partir de ella se forman, digamos,
las imágenes, ¿no? Si no estuviera la partícula de lágrima o la película de lágrima, sería difícil poder ver, ¿no? Bien, pero ¿cómo se mide la superficie de la córnea, la forma de la córnea? Bueno, la forma de la córnea básicamente se mide considerando, o sea, hay que asumir un modelo matemático y consideramos que debe de ser una superficie convexa, ¿sí? Reflejante, ¿sí? Y entonces, con esa idea, nosotros tenemos que hacer un modelo matemático que nos dé algunos parámetros como el radio de curvatura, la constante de conicidad u otros parámetros, ¿no? Normalmente la córnea se le considera o se le puede considerar al menos en la parte central como una esfera, ¿sí? Ya para aplicaciones más avanzadas puede ser un toroide o un esferoide, o puede ser una superficie en general de forma libre que además, si consideramos que cambia durante el transcurso del día para cada individuo, pues esto lo complica un poquito más, ¿no? Bien, entonces, considerando la córnea como una superficie convexa, aquí lo que tenemos es el, cómo una superficie convexa forma imágenes. Las imágenes las forma normalmente atrás. Ejemplos de superficies convexas son los retrovisores de los autos o estos espejos que se usan en ciertos supermercados para ver los pasillos, ¿no? Sí, y normalmente lo que se tiene es que si se tiene un objeto, el objeto se forma una imagen virtual atrás de la córnea, ¿sí? Y con esta información uno es posible poder medir su forma, ¿no? Ese es básicamente, digamos, el esquema más general que puede existir, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué modelos hay, no, para medir la córnea? Bueno, uno puede usar un modelo de una esfera, si digamos en la parte central este modelo de la esfera es bastante útil, pero si uno necesita mediciones más precisas, pues lo puede considerar como un toroide o un esferoide. En el caso del esferoide o elipsoide oblato, los parámetros de la córnea son el radio de curvatura, que es de 7.8 milímetros en promedio, ¿sí? Con una constante de conicidad de menos 0.2 y también en promedio su diámetro es aproximadamente 12 milímetros, ¿no? Con estos modelos se desarrollan o se diseñan múltiples instrumentos, ¿sí? Eh, y bien, ¿y qué es lo que se mide? Bueno, la topografía corneal mide tres cosas, básicamente es lo que le llaman la elevación, que es que nos da la forma de la superficie, también lo que se llaman los radios de curvatura, que son el sagital y el meridional, que nos dan otro tipo de información que es útil para varias aplicaciones, y el poder refractor, ¿sí? Cada una de estas de tres parámetros tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, el radio de curvatura es muy útil si uno quiere diseñar lentes de contacto adecuados que no lastimen a la persona. El poder refractor es un parámetro que se usa, por ejemplo, para determinar en sí el poder refractor del ojo y poder diseñar o tener una lente intraocular adecuada en el caso de que necesitemos cirugía de cataratas. Y tanto el radio de curvatura, poder refractor y elevación, los tres parámetros son muy útiles, por ejemplo, si si va uno a tener una cirugía corneal, ¿sí? Para tener un diagnóstico, terapias a seguir, eso se las proporcionaría al médico, y entonces tener el conocimiento de estos parámetros es importante, ¿no? Y un parámetro importante en todo esto es la, es la elevación, ¿no? La elevación es muy útil, por ejemplo, si uno se somete a una cirugía láser, ¿sí? Siempre es bueno saber cómo estaba antes la forma de la córnea y cómo está después. Pero aquí hay un parámetro interesante, que es la elevación. La elevación no es más que la diferencia entre una superficie de referencia que normalmente los topógrafos corneales usan como superficie de referencia a una esfera, ¿sí? Y esa diferencia es respecto a lo que se mide, ¿no? Que en este caso es la forma de la córnea, ¿no? Entonces la elevación serían las diferencias, y aquí lo que se asume es que los vértices de ambas superficies coinciden, ¿no? Entonces se hacen las diferencias y eso le llamamos o se le llama la elevación, ¿no? Entonces nuestros desarrollos tienen que estar en este contexto para que para que puedan ser funcionales para los médicos, ¿no? O sea, no hay que inventar nuevas cosas, ¿no? Bien.
Normalmente, para medir la forma de la córnea hay distintas técnicas, pero esa es de las más útiles, más solicitadas, que es la basada en discos de plácido, que no son más que anillos concéntricos oscuros y luminosos del mismo espesor, que al colocarse enfrente de la superficie de la córnea, me generan una imagen, ¿no? En este caso, como los anillos están en un plano, se dibujan en un plano, normalmente lo que se obtiene son imágenes curvas, ¿sí? Abajo hay dos imágenes de la pantalla plana, en la parte izquierda está una córnea sana, ¿sí? Pero fíjense cómo los anillos, al ser los objetos que se reflejan por la córnea del igual espesor, las imágenes tienen anillos de distintos espesores. Y como tenemos un plano y la imagen es una curva, de alguna manera los anillos van en la parte central se ven bien, se enfocan bien, pero en los que van hacia la orilla se pierde el enfoque, ¿no? En la parte derecha hay una córnea que presenta deformaciones, ¿sí? Es una persona que tuvo una operación, un trasplante de córnea, y puede ser más severo, ¿no? Los anillos ya dejan de ser anillos circulares, sino que tienen formas distintas, ¿no? Y a partir de estas imágenes siempre es posible obtener la forma de la córnea, ¿no? Los instrumentos comerciales que hay son múltiples para medir la forma de la córnea, ¿sí? Que basados en estas ideas usan, en lugar de usar una pantalla plana, usan una pantalla tipo cónica también, pero también usan anillos concéntricos que tienen el mismo espesor, ¿no? O hay unos más recientes como el que está del lado derecho, que es el Cassini, que usa un prisma, ¿sí? De pantallas planas que tienen pequeños LEDs, ¿sí? Entonces con esto pueden obtener la forma de la córnea, ¿sí? Estos aparatos tienen buenas precisiones, el poder refractor tiene precisiones de 0.1 dioptría, por ejemplo, y sus tolerancias para medir el radio de curvatura son de 0.02 milímetros, y los errores en elevación están entre 2 y 6 micras, y dependiendo del modelo, ¿no? Los más precisos pues, están en el orden de 2 micras, ¿no? Pero por ahí están más o menos todos, ¿no? Entonces son los instrumentos que hay comercial, pues son estos, ¿no? Entonces nuestros desarrollos pues deben de ser al menos estar dentro de estos parámetros, ¿sí? Bien. Nosotros para poder desarrollar topógrafos corneales se tuvo una idea hace mucho tiempo de lo que ahora conocemos como el método de pantallas nulas, que básicamente el método consiste en dibujar un objeto en 3 dimensiones y que me proporcione una imagen lo más plana posible con un arreglo adecuado de puntos, ¿sí? Entonces, sí te lo vamos a ver. Entonces, el primer ejemplo de la aparición de una pantalla nula fue hace muchos años con un estudiante del doctor Rufino Díaz, Ignacio Funes, que lo que quiso hacer es desarrollar o encontrar un objeto que en la imagen producida por la córnea fuera básicamente plana, ¿sí? En la literatura se encontró en ese momento que hubo una persona que sí encontró el objeto que me diera una imagen plana y lo que se encontraba es que era un elipsoide, sí, un elipsoide, y me generaría una pantalla plana. Sin embargo, construir un elipsoide era medio complejo, ¿sí? Entonces se optó por construir un pequeño cilindro colocado enfrente de la córnea para poder tener una imagen más o menos plana, ¿sí? Pero además, los anillos, en lugar de ser del mismo espesor e igualmente espaciados, iban a ser, en este caso, el estudiante los diseñó para que me dieran en la imagen que fueran del mismo espesor, igualmente espaciados, el objeto debería de tener, digamos, manchas o líneas de distintos espesores y a distintas distancias. Aquí está un ejemplo de cómo quedó, ¿no? En la parte izquierda tenemos la pantalla nula con líneas circulares de distintos espesores y que se van juntando conforme uno se acerca a la superficie de la córnea, y las líneas empiezan siendo muy delgaditas y son muy gruesas a la parte superior, ¿no? Aquí vemos las imágenes de una córnea deforme y de una córnea sana, y esto fue el trabajo de licenciatura de Ignacio Funes hace un buen de tiempo, ¿no? En esta misma época se me propuso trabajar
dando generalidad, digamos, a este método para aplicarlo en distintas aplicaciones, ¿no? La córnea, que como ya vimos es una superficie convexa, además es una superficie bastante rápida, es decir, su curvatura es muy grande, ¿no? Y entonces, esta aplicación no solo la usamos para probar córneas, sino para probar múltiples superficies que fueran de este tipo, ¿no? Actualmente la podemos probar superficies convexas, cóncavas, superficies fuera de eje, espejos de concentradores parabólicos, ya sea planos, distintas geometrías, ¿no? El método en sí, el método de pantallas nulas, se ha desarrollado desde esa época, ¿sí? Y hemos tenido distinto trabajo en todas este tipo de superficies. El método básicamente es un método geométrico, te da la forma de la pendiente de la superficie y no requiere de sistemas ópticos especiales y específicos para obtener la información, ¿no? Y básicamente lo que decía es, uno para diseñar la pantalla nula, digamos, parte al revés, parte del arreglo cuadrado, digamos, o radial o lo que se quiera de puntos. Esto se pone frente a la superficie y se obtienen los objetos sobre la pantalla nula, ¿no? Eh, bien, aquí hay ejemplos de pantallas nulas cilíndricas, ¿sí? De distintas formas. Hay pantallas radiales, hay cuadradas con líneas, cuadradas con puntos que tienen fondo blanco, fondo negro, etcétera, ¿no? Entonces son distintas, son muy útiles para distintas aplicaciones, ¿no? Unas u otras, ¿no? También se pueden proyectar en pantallas LCD, etcétera, ¿no? Eso es, por ejemplo, para concentradores solares, ¿no? ¿Sí? Bien, pasaron un buen de años, digamos, y el primer prototipo de un topógrafo corneal lo desarrolló como parte de su tesis de licenciatura un estudiante también del laboratorio, Roberto Colín, ¿sí? Y digamos, son las imágenes, este es el concepto que se tenía, hasta donde yo recuerdo, el instrumento tenía mecánica desarrollada por el ingeniero Rigoberto Nava, también del ICAT, ¿sí? Entonces, como si se fijan, pues participan muchos, ¿no? Este topógrafo corneal, al igual que los iniciales, nada más podíamos ver, digamos, las imágenes, ¿no? No habíamos hecho ninguna evaluación de ninguna forma de la córnea. Por esas mismas épocas, en un trabajo que se presentó en un congreso de física, diseñamos una pantalla radial de puntos, ¿sí? Y sacamos algunas tomas de córneas y procedimos a hacer una evaluación de ellas, ¿no? Aquí está el sistema, aquí se ven las imágenes, la pantalla nula, uno colocaba el rostro enfrente de este sistema y uno podía obtener estas imágenes y con estas uno podía evaluar la forma de la córnea. Aquí están, digamos, nuestro primer intento de una evaluación de la topografía de la córnea. Al menos este era el mapa de elevación por lo pronto, si no había más información. Y bueno, y esto pues, lo dejamos así momentáneamente. Eh, Después yo ya no desarrollé más, ¿sí? Y después se me ocurrió regresar a esta parte, ¿no? De cómo construir un instrumento ya más en forma, ¿sí? Que compitiera con los que hay de manera comercial y que fuera adecuado, ¿no? Una de las cosas que me di cuenta es que el topógrafo correal debería por ejemplo, si nosotros aplicamos el método de pantallas nulas para probar una superficie convexa que es bastante rápida, la córnea debería de estar metida dentro del cilindro, ¿no? Entonces, esa es una dificultad, digamos, técnica, eso pues no se puede hacer. Entonces, se me ocurrió que debería de ser una pantalla que estuviera fuera de la superficie y la más adecuada, la geometría más adecuada sería pues un cono puesto enfrente, ¿sí? Y entonces, en este caso, nosotros el vértice de la superficie a probar debería coincidir con la base de este cono. Además, en el plano de imagen, en lugar de tener puntos para tener un mayor mapeo, digamos, de la forma de la córnea, ideamos aquí se ve mejor, en el plano de imagen que tuviera una disposición de puntos que le llamamos semirradiales, ¿no? Este trabajo fue desarrollado por un estudiante también del laboratorio de licenciatura, ¿sí? Y
Y bueno, y la idea era poder construir, digamos, el primer dispositivo de topógrafo corneal cónico, ¿no? Estas son las ideas básicamente para diseñar las pantallas. Uno parte de los puntos P1, digamos, de cada uno de los puntos que se quieren en la imagen. Traza rayos, se trae el rayo rojo que llega al punto P2 de la superficie de la córnea. Aquí la ecuación de la córnea está dada por una cónica, que esta se puede sustituir por una expresión un poco más general, ¿sí? Que puede ser, la córnea en general uno la puede considerar como una superficie de forma libre, ¿sí? Y el rayo, después del punto P2 se refleja sobre el cono, ¿no? El cono, la ecuación del cono está ahí, y uno obtiene los puntos P3, que digamos son los de la pantalla nula, en 3 dimensiones, y con estos ya puestos enfrente del ojo, uno obtiene o debería obtener una imagen de puntos del mismo tamaño, ¿sí? Y con este arreglo semirradial, ¿no? Aquí las distancias son importantes. Por ejemplo, la distancia entre la pantalla nula y la córnea es fija, el diámetro de la córnea es fijo, ¿sí? Digamos, cómo se diseña la pantalla nula, la altura es fija, y entonces el parámetro que nos da, digamos, la imagen que está relacionada con la aberración transversal está dada por A, y esas están relacionadas con el tamaño que uno obtiene de las imágenes, que es de que en este caso, pues es que ahí lo muestro, ¿no? Bien. Para construir la pantalla nula, uno lo que hace, me regreso un poquito, es transformar este arreglo en 3 dimensiones del cono, ¿sí? En la base del cono al vértice de la superficie, o sea que la córnea debería estar sí separada de esto debido al contorno de la forma o la morfología del rostro humano, ¿no? Entonces esto fue un trabajo que desarrollaron 2 estudiantes también de laboratorio, Víctor Armengol y Arturo Osorio, ¿sí? Ambos trabajaron en distintos aspectos, ¿sí? Tanto en iluminación, forma de los puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta fue una de las cosas que, digamos, nuevas, ¿no? Estos son ejemplos de imágenes reflejadas de córneas, ya con el fondo oscuro, ¿sí? Los algoritmos desarrollados por los estudiantes recuperaban la forma de la superficie más rápido con esta forma de imágenes. Y aquí están, digamos, las imágenes de ellos, córnea, las córneas de uno están en la parte superior, las córneas del otro están en la parte inferior, córnea derecha, córnea izquierda. Esos son los centroides que se obtuvieron para uno de los estudiantes o uno de los sujetos, y abajo está en el otro. Si se fijan en la parte inferior, parte de esta persona, las imágenes, falta información, ¿sí? Y aquí esto se debía básicamente a la forma que tenía de su rostro, ¿no? A su morfología, ¿no? Bien, y aquí les tengo una comparación de los mapas de elevación de Manuel, silenciaste tu micrófono, no se te oye nada. Ya, quién sabe qué hice. Yo creo que cuando pasé, ¿ya se escucha? No sé desde cuándo. Ya se escucha. Desde que pusiste esta diapositiva. Ah, ok, perdón. Ajá. Bueno, estos son... ahora ya no me puedo regresar. Algo pasó con... sí, ya se puede mover. Ok. Entonces, aquí les decía que tenía yo las imágenes de dos sujetos en la parte superior, en la parte inferior es el otro sujeto, ¿sí? Y estos son sus mapas correspondientes de elevación. En la parte, digamos, de derecha, en esta parte, es en las imágenes de mapas de elevación obtenidos con un topógrafo comercial, ¿sí? Y en las partes izquierdas están las obtenidas con nuestro método. Entonces, si se observa, digamos, a simple vista, uno puede ver los mapas, digamos, los códigos de colores están en la misma escala, ¿sí?
Si se fijan, son bastante similares, al menos en los mapas de elevación. Esto muestra ambas, cómo están las curvaturas, ¿sí? Y en el caso del sujeto que tenía problemas, digamos, con su morfología del rostro, el mismo problema por la falta de datos, digamos, en esta parte se presenta también en el topógrafo comercial. Entonces, pues, esto también nos indica pues, que no estamos tan mal, ¿no? Pero esto se puede mejorar, obviamente. Bien, estos son nuestros resultados experimentales con nuestro método, ¿sí? Básicamente uno obtiene los parámetros geométricos de la córnea, que es el radio de curvatura, la constante de conicidad. Estos son los descentramientos dados por este modelo que tenemos, inclinaciones. Los mapas se obtienen quitando esta parte, ¿sí? Y lo más interesante es las diferencias o las elevaciones que son esta cantidad de acá, ¿no? Que en este caso las elevaciones se obtienen con la superficie evaluada con respecto a la superficie del mejor ajuste, porque no tenemos superficie de referencia que podamos conocer, ¿no? Entonces es más o menos como se mide esto, ¿no? Y aquí en esta tabla les muestro los parámetros geométricos comparados con los que se obtienen con el topógrafo comercial, ¿no? En este caso, pues es un car size, ¿no? Si se fijan, tanto radios de curvatura como constantes de conicidad para las córneas de los dos sujetos, córnea izquierda y córnea derecha, pues son bastante similares, ¿sí? Ajá, un poquito de discrepancia ahí en las córneas de esta persona, pero creemos que se debe a que debemos de mejorar nuestro sistema en cuanto a alineación y otras cosas, y esto pues es lo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Entonces la idea es integrar nuestro sistema con hacerlo la pantalla nula, ¿sí? Un sistema mecánico que nos lleve a esta pantalla nula a la posición adecuada para poder medir, diseñar una mentonera. Para esto pues obviamente nos van a ayudar o ya estamos trabajando con el ingeniero Rigoberto Nava y con el diseñador Juan Salvador Pérez Delicat para que podamos lograr esta parte. Y todo esto, toda la, digamos, la captura de imágenes y todo eso, pues en lugar de tener una computadora, pues vamos a usar una computadora de esas que se llaman de placa reducida, ¿sí? Que, digamos, la más adecuada para este tipo de cosas es la Raspberry Pi de 4, ¿sí? La 4. Esta tiene distintas cosas muy interesantes como una pantalla touch, un mouse, etcétera. Es una computadora completa y uno le puede, la puede programar en Python, ¿no? Entonces, esto es algo útil. Hay otras mejores todavía que esta, por ejemplo, la Latte Panda Alpha, que trabaja bajo el sistema de Windows, y con Windows nosotros podemos usar directamente C o cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Entonces, esta es la idea, digamos, para integrar todo este sistema y ya tener un sistema que se pueda, tengamos, digamos, la versión número 1 de lo que es un topógrafo corneal completo, ¿no? Como les decía, pues estamos trabajando en ello, ¿no? La siguiente parte es, está referente al topógrafo, al desarrollo del topógrafo corneal cónico compacto, ¿sí? Entonces, como todas las cosas, siempre surgen nuevas ideas y la idea era básicamente tener un cono que pudiera probar más área de la superficie, número 1, y que usara tecnología existente. Y bueno, y la tecnología existente, pues obviamente pues, es la cámara, usar la cámara de un smartphone, ¿no? ¿Sí? Esta se acopla de alguna manera a la pantalla nula, que va a tener un sistema de iluminación, ¿sí? Y se pone enfrente, ya sea una superficie de referencia o las córneas, y la ventaja de este sistema es que todavía lo estamos haciendo, es que las imágenes que se capturan, pues uno puede accesar, digamos, al hardware de la cámara porque está, digamos, de manera libre en casi todos los teléfonos, ya sea de iOS o de Android, ¿sí? Y entonces uno puede programarlo para tener imágenes adecuadas, ¿no? Entonces hay que calibrar el sistema y todo eso, ¿no? Entonces básicamente esta es la idea, ¿no? Pero para poder diseñar la pantalla nula adecuada para esto, un estudiante de licenciatura se ha encargado de hacer mediciones de rostros humanos, ha medido las distancias con pues, toda la gente que pasa por el laboratorio y ha encontrado que, bueno, ha utilizado distintos teléfonos celulares, sus cámaras, ¿no? Y encontró que en promedio la altura del cono debería ser aproximadamente 70 milímetros, el pequeño orificio donde está conectada donde se acopla a la cámara, la pantalla nula debe ser más o menos en promedio de 6 milímetros y la base del cono aproximadamente de 32 milímetros para que abarque, digamos, el contorno de la forma del
del rostro, ¿no? Esta es la misma imagen, ya con el, digamos aquí la partecita azul podría ser el teléfono acoplado, se pone frente al ojo y uno podría obtener las imágenes, ¿no? Entonces la idea es acoplar el cono con el smartphone o teléfono inteligente y ir en una y otra córnea, ¿no? Para que esto pueda ser factible, este sistema de acá mecánico tiene que de alguna manera ponerse o anclarse en la cabeza, digamos, del sujeto, y para eso también usamos esta idea, ¿no? Que es un head holder, que básicamente eso es como los que se usan en realidad virtual, ¿no? Pero el teléfono, pues en este caso va al revés. Entonces, esto se ajusta al rostro, ¿sí? Aquí hay cintas o puede haber un casco, lo que uno quiera, perdón, ¿sí? Y poderlo ajustar adecuadamente, ¿no? Entonces, el teléfono se desplaza sobre esta superficie junto con el cono y obtener la forma de la córnea, ¿no? Entonces, esto básicamente es trabajo de Juan Salvador Pérez, ¿sí? Del ICAT. Entonces, y hemos discutido sobre posibles diseños y mejoras de este sistema, ¿no? Para este dispositivo, esta es la pantalla nula, ¿sí? Este es un ejemplo de pantalla nula, ahí con fondo negro, con fondo blanco, ¿sí? Aquí ya está enrollada, ¿sí? Y lo único que se tiene que hacer es insertar en el sistema de iluminación. Aquí usamos LEDs y aquí la vemos en acción. Este primer dispositivo, así digamos, primario, se ha utilizado en distintas ferias de las ciencias y la verdad es que hemos probado distintos teléfonos que lleva la gente y se lleva su imagen de su córnea y pues esto nos da gusto, ¿no? Obviamente tenemos que tener control para hacer una medición de la forma de la córnea sobre el hardware, digamos, de la cámara para poder centrar adecuadamente y tener una distancia adecuada para poder obtener con precisión la forma de la córnea, ¿no? Entonces, pero en principio esto ha mostrado que va por buen camino, ¿no? Aquí para calibrar la superficie, esta es una de las primeras imágenes que obtuvimos para calibrarla. Aquí usamos este smartphone, digamos, de los más recientes y que cada vez van siendo mejores, ¿no? Entonces las imágenes se observan bastante nítidas. Esta imagen se obtiene de más o menos bastante bien centrada, ¿sí? De los puntos reflejados en la pantalla, entonces creemos que vamos por buen camino, ¿no? Y estos son, digamos, ejemplos del mismo dispositivo ya para córneas, para topografía corneal, ¿no? Entonces, si uno lo pone lo más centrado posible, se obtienen este tipo de imágenes, una córnea del ojo derecho, del ojo izquierdo de un nuevo estudiante que estás trabajando en esto, ¿no? En este topógrafo corneal, ¿qué pasa? ¿Qué se necesita? Pues construir todo, básicamente, ¿no? Básicamente es la pantalla adecuada, obtener las imágenes a la distancia adecuada, etcétera. Entonces hay que tener control sobre muchas cosas. Aquí nos falta un buen trabajo y terminar, digamos, el diseño del head holder para poder capturar las imágenes con precisión, ¿no? ¿Y qué ventajas se tienen estas? Que bueno, pues este sistema se puede llevar a actividades, llevar a comunidades lejanas, rurales, básicamente, ¿sí? Y uno pueda ya sea mandar la información, o uno la procesa en su propio dispositivo o la manda a través de la nube y te regresa, digamos, la topografía de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, es más o menos, ¿sí? Bueno, finalmente, pues los agradecimientos a todo el mundo, ¿sí? A la DEGAPA, ¿sí? A través de distintos proyectos, al Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión, ¿sí? Y a Bleps Vision, que nos ha apoyado con algunas mediciones con sus instrumentos, ¿sí? En particular nos ha prestado el Carl Zeiss. Y eso es todo. Ahora sí, preguntas o dudas. Adelante, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Juan Carlos, por favor, adelante. Gracias. Yo tengo una duda acerca de, pues, el método utilizado para usando el smartphone. Me parece. Ajá. Hola, ya no escuché después, me quedé en el smartphone. Pero tengo dudas en cuestión de cómo se puede, cámaras en los smartphones actuales. ¿Cómo puede registrarse toda esta información geométrica de los ángulos de
de reflexión si tiene una cámara, o sea, si un smartphone tiene una cámara múltiple o 3 cámaras. Tendría que calcularse todos estos ángulos de diferente forma, ¿no? Usas o sea, los más recientes ves que tienen 3 camaritas, ¿no? Y eso es para medir profundidad y todo eso, ¿no? Usas la cámara principal, ¿sí? Normalmente es la que está en medio, ¿no? Sí, y puedes tener acceso con ese software a esa cámara exclusivamente. Ah, ok. Entonces con el software sí, claro, especificas qué parte del hardware es la que quieres exactamente, utilizar sí. en el smartphone. Y afortunadamente, Ah, al menos en los sistemas que yo he visto, sí puedes tener acceso a ese tipo de ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo se llama? Software libre, ¿no? Ajá. Y además les conviene, ¿no? Que vas a usar su teléfono. En iOS creo que ahí pides un permiso especial y eso, pero al final se puede hacer, ¿no? Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Rocío, adelante. Hola, gracias. Muy interesante, muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Rocío.